un vidrio, un cuarzo que tallamos de esta manera, ya tendríamos lentes, que lo mismo que esto que dice aquí, sistema óptico con 2 dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico, un dioptrio, segundo dioptrio, uno por lo menos es esférico. Aquí veis que las dos superficies de separación son curvas, curva y plana, pero bueno, al ser por lo menos una curva y lente, dos curvas, curva y plana, pero como una por lo menos es curva es lente, y dos curvas. Dos tipos de lentes, convergentes y divergentes. Las convergentes son aquellas que cuando llegan los rayos atraviesan la lente y convergen, es decir, tienden a juntarse, ¿de acuerdo? Y las divergentes, lo contrario, llegan los rayos, atraviesan la lente y tienden a diverger, a separarse. ¿De acuerdo con el nombre? Y ahora la representación. Nosotros lo representaremos de esta manera. Si os fijáis en las lentes convergentes, ocurre lo siguiente, son más gruesas en el centro que en los extremos, más gruesas en el centro que en los extremos, más gruesas en el centro que en los extremos. Se representan de esta manera. ¿Por qué? Si vosotros prolongarais este dibujo, así, y por aquí, ¿a qué este dibujo que hemos prolongado os llevaría esta? Son más finas en los extremos, más gruesas en el centro. En cambio, las divergentes, ¿veis que son más gruesas en los extremos que en el centro? Si prolongáramos aquí estos dibujos, así, de esta manera, ¿a qué este dibujo prolongado me llevaría esta? Vale, luego convergentes y divergentes. Esta quiere decir que los rayos que lleguen de izquierda a derecha tenderán a juntarse, a converger. En cambio, aquí los rayos que lleguen de izquierda a derecha divergerán, se separarán cuando atraviesan la lente. ¿De acuerdo con la idea? Bueno, pues vamos a empezar ya con la construcción y por eso os mandé esto. Las copias de esto vais a ver, está haciendo pruebas con Paint. Yo voy a ir trazando los rayos mientras vosotros lo vais dibujando en el papel y se va a ver muy bien, ya lo veréis. Bien. Foco, imagen y foco, objeto. ¿Veis? Ambos focos se representan por F mayúscula porque son puntos. Los puntos hemos dicho que con mayúscula. Y las imágenes, todo lo que haga relación a la imagen lleva prima. Por tanto, el foco imagen F' y el foco objeto F. Vamos a ver cómo definimos el foco imagen. Es un punto tal que cuando los rayos llegan paralelos a la lente, se cortan en este punto foco imagen o son sus prolongaciones las que se cortan. Vamos a ver esto. Llegan rayos paralelos. Es el punto donde se cortan los rayos o donde se cortan sus prolongaciones. Este es el foco imagen. Mirad, convergente. Llegan los rayos y como es convergente, ¿qué hacen los rayos? Que se juntan, que convergen. Entonces estos rayos se cortan en este punto. Este será el foco imagen en la lente convergente. Pero ¿qué pasa en las divergentes? Llegan los rayos paralelos y al atravesar la lente divergen, se separan. ¿Veis cómo se separan? Por eso es convergente y divergente. Se separan. Los rayos no se cortan, pero aquí está mi ojo. Aquí está mi ojo. ¿Y qué hace el ojo siempre cuando llegan rayos separándose? Que no entiende de desviaciones. El ojo no entiende qué ha pasado esto. El ojo cree siempre que estos rayos que le llegan separándose proceden, prolongamos. El ojo cree que los rayos que le llegan divergiendo proceden en línea recta de F'. ¿De acuerdo? Por eso, el foco imagen F' de las lentes convergentes es un foco real. ¿Veis que es un foco real? Aquí se cortan los rayos. En cambio, el foco imagen en las lentes divergentes es un foco virtual. Se cortan ahí las prolongaciones. ¿Está claro? Luego os daré unas pautas para que sitúes bien los focos, tanto la imagen que hemos visto como el objeto. Bueno,
la distancia, bueno, aquí se ha desplazado un poquito el dibujo, pero se ve la distancia que hay entre el centro óptico de la lente, que estaría aquí, ¿lo veis? Aquí, donde está el cursor. La distancia que hay entre el centro óptico de la lente y el foco imagen se le llama a esta distancia focal imagen y se representa por f'. Esta distancia focal, que ya veremos que nos aparece en las ecuaciones, al ser distancia con minúsculas, como hemos visto, y como hace referencia a la imagen, el prima. ¿Qué signo tendría esta f' en una lente convergente? Como es a la derecha de O, será positiva. Aquí, f' será esta distancia. ¿Y esta qué signo tendrá? Negativa. Bueno, ¿os hacéis una idea de lo que es el foco imagen? Es el punto en que cuando inciden rayos paralelos, atraviesan la lente y se cortan en el foco imagen, o son sus prolongaciones las que se cortan en el foco imagen. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con dos rayos, lo vamos a ver, ¿eh? Uno paralelo y otro que atraviesa el centro óptico. Con el foco objeto es más complicado. ¿Qué es el foco objeto? El foco objeto es el punto del que si parten rayos emergen paralelos, o si los rayos tienden a él, emergen paralelos. Esto es más complicado de ver. Mirad, el foco objeto en la lente convergente, yo hago que partan rayos en todas direcciones, y si es el foco objeto, los rayos emergen paralelos. ¿De acuerdo? Pero si os fijáis, es la imagen simétrica de esta. La imagen simétrica. Pero nosotros no vamos a trazar rayos a través del foco objeto. Ya lo veremos. Y ahora, los rayos que llegan a la lente divergente, si su prolongación llega al foco objeto, emergen paralelos. Entonces, esto es más difícil de ver. Esto es más difícil de ver. Entonces, lo más fácil de ver es lo siguiente. Mirad, en la convergente, el foco imagen es bien fácil de ver, ¿no? El foco objeto es simétrico. ¿Veis la distancia esta, que sería la distancia focal objeto F? F es igual a F', pero con el signo cambiado, ¿sí o no? Es decir, la forma para trabajar con facilidad es la siguiente. Si la lente es convergente, poner F' es bien fácil, ¿no? Pues F es su punto simétrico a la izquierda. ¿Lo veis? F es el punto simétrico de F' a la izquierda. Y ahora, en las lentes divergentes, los focos justo al revés que la convergente. Es decir, mirad, en la convergente, que la posición de los focos, o sea, ¿de qué depende qué la foco esté posición más de cerca los focos o más alejado? depende de los radios de curvatura. Bueno, Si tú a este tallado, mira, a este tallado tú le puedes dar este radio o le puedes dar distinto radio de curvatura, ¿sí o no? claro. Sí. Dependiendo del valor de estos radios, la posición del foco y las distancias focales tendrán un valor u otro. Mira, me adelanto, tenemos aquí las ecuaciones que vamos a utilizar. Aquí tienes F', las distancias focales, ¿sí o no? ¿Ves la distancia focal? Y aquí tienes Sí. los dos radios de curvatura. Dependiendo del valor de los dos radios de curvatura, tendrás un valor u otro de las distancias focales. ¿Queda claro? Una cosa, si las dos superficies son curvas, tiene dos valores de radio de curvatura. Si una es curva y la otra es plana, el radio de curvatura de la superficie plana pues será infinito. ¿Entendido? Esto lo iremos viendo. Bueno, ¿os vais haciendo una idea? Entonces, ponéis
que es más fácil trabajar de esta manera, olvidaos del foco objeto, es más fácil trabajar con el foco imagen. En la convergente es muy fácil poner el foco imagen a la derecha, los paralelos se cortan aquí porque convergen. Pues el foco objeto es simétrico a la izquierda. Y sus distancias focales F' y F. Ya está. Y ahora, ponéis la divergente, los focos cambiados, F' a la izquierda y F a la derecha. Yo creo que esto es lo más fácil para trabajar. Lo vais a ver, ¿vale? Bien. Y ya vamos con la construcción de imágenes en lentes. Es decir, mirad, ¿veis lo que he hecho aquí? Si tengo una lente convergente, aquí tengo el objeto, cómo será la imagen si está a 2 veces la distancia focal. ¿Veis que F' está a la derecha? Los rayos que lleguen paralelos se cortarán aquí. Pues F simétrico. F' derecha, F simétrico. Y ahora fijaos en la divergente. Al revés. F' a la izquierda y F a la derecha. ¿Os vais haciendo una idea de todo esto? Bueno, para construir la imagen necesitamos 2 de los siguientes 3 rayos. Lo más fácil es trabajar con los 2 primeros. Uno que llegue paralelo y otro que pase por el centro óptico. Y el que pasa por el centro óptico no se desvía. Luego más fácil no puede ser. Y ahora, el que llega paralelo cuando la lente era convergente, ¿qué pasaba? Convergía y pasaba por el foco. El paralelo, si la lente es convergente, converge y pasa por el foco. Y el 2, el que va hacia el centro óptico, no se desvía. Y aquí los dos van a ser: el que llega paralelo diverge. El que llega paralelo diverge. Es su prolongación la que pasa por el foco. ¿De acuerdo? Y el que pasa por el centro no se desvía. Con el 3 no vamos a trabajar porque es más difícil. Era que en la convergente, si pasaba por el foco, converge y sale paralelo. ¿Ves cómo se junta? Y aquí su prolongación pasa por F y sale paralelo. Luego nosotros trabajaremos con el 1 y el 2. ¿Entendido? 1, paralelo. 2, sobre el centro óptico. El que llega paralelo en la convergente converge y pasa por el foco. El paralelo en la divergente llega paralelo y diverge, se separa. Es su prolongación la que pasa por el foco. Y 2, la que pasa por el centro de la lente no se desvía. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a ver. Sacad